Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que bien. De nuevo nos encontramos con ustedes compartiendo un poquito esto de las preguntas y respuestas de los videos que hemos estudiado durante esta semana. Esperamos nosotros que ustedes estén cuidando a sus familias, estén cumpliendo con las normas de higiene, también con el distanciamiento, ¿verdad? Este fin de semana hubo varios casos nuevos, entonces eso es un signo de que a veces las personas no están tomando como tan en serio la situación y necesitamos que todos y todas estemos alerta, estemos conscientes y que hagamos caso, ¿verdad? Entonces, de nuevo es un placer para nosotras recibirlos, compartir con ustedes. Estamos con el video número 6 de la semana 6 de formación con el Padre Manuel, ¿verdad? Entonces, hoy, como hemos estado intercalando, hoy me toca a mí hacer las preguntas y Marvin es la que va a responder. Bueno, buenas noches. Igual, ¿verdad? Como decía Giselle, continuamos con la grabación de estos videitos para complementar un poco la formación que hemos tenido con las clases del Padre Manuel. Bueno, vamos a empezar. Bueno, la pregunta número 1 dice así: ¿qué expresión de las tentaciones de Jesús se utiliza con Pedro? ¿Por qué se utiliza esta expresión según el texto de Mateo 16, 23? Bueno, en el texto de Mateo 16, ¿verdad? Jesús se devolvió y le dijo a Pedro: vete, ponte detrás de mí, Satanás. Eres el tropiezo para mí, porque tu idea no es de Dios, sino de los hombres. Aquí, ¿verdad? Se considera que Pedro y Satanás están unidos contra la misión de Jesús. Se usa esta expresión para describir la acción del diablo contra el proyecto liberador de Jesús. Mateo, ¿verdad?, usa las mismas palabras que utilizó en las tentaciones de Jesús. Allí en las tentaciones Jesús dice: vete, Satanás. Ese texto lo vamos a encontrar en Mateo 4, versículo 10. La misma expresión que utiliza ahora aquí, nada más que con Pedro, en la persona de Pedro, ¿verdad? Pedro, al querer persuadir a Jesús de su misión, no solo es un satán, sino que también está escandalizando a la comunidad con su comportamiento. Por eso es la piedra que sirve de tropiezo. Todos los que son escándalos en el Evangelio de Mateo terminan en las llamas del infierno, ¿verdad? Porque dice: piensas como los hombres, ¿verdad? Y entendiendo un poco el mundo bíblico de este momento, ¿verdad? Como lo entiende el Evangelio de Mateo, este Evangelio habla de este infierno, ¿verdad? Con un término conocido como la Gehenna, que eso lo vamos a profundizar más adelantito, ¿verdad? Entonces dice que en Mateo todos los que son escándalos terminan fuera de la presencia de Dios. Pedro es escándalo, por ende, ¿verdad?, termina fuera de la presencia de Dios, del proyecto de Jesús, ¿verdad? Porque él escoge estar fuera, ¿verdad? Es su actitud lo que hace que él esté fuera, ¿verdad? Son sus actitudes. Exacto. Refiriéndonos a este término de Satán, ¿verdad? Recordemos que no es el diablo como nosotros lo imaginamos, ¿verdad? De cachos y colas rojas, no. En este momento Mateo está utilizando un término que lo que significa es el que divide, la persona que no colabora en el proyecto, que no lo acepta, que lo rechaza, que tiene actitudes que van en contra del proyecto de Jesús. Por eso se le llama piedra de tropiezo, ¿verdad? Y es comparado con el tentador en las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Aquella persona que está en contra del proyecto de Jesús. Y en este momento Pedro está teniendo esas actitudes, ¿verdad? Porque no quiere que Jesús cumpla con su proyecto. Por eso Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Son palabras muy fuertes, ¿verdad?, con las cuales califica Jesús a Pedro. Y recordemos que durante todos estos videos hemos ido viendo con la ayuda del Padre Manuel
que tenemos que descubrir, por lo menos en el Evangelio de Mateo, que cada evangelista tiene una intencionalidad, parece ser que la intención del evangelista es que nosotros veamos que Mateo no es la figura que en otros evangelios se quiere destacar, Pedro, ¿verdad? Pedro, sino que Pedro está actuando de una manera que es totalmente contraria al proyecto de Dios, ¿verdad? Exacto. Y veíamos también, digamos, de que, o bueno, eso lo vemos, lo repetimos mucho en los talleres, ¿verdad? De que nosotros ahora personalizamos ese tentador, ¿verdad? Y lo personificamos en el diablo con cachitos y con colita, ¿verdad? Pero muchas veces para no hacernos responsables de nuestras acciones, ¿verdad? Y lo más fácil, ¿verdad? Es echarle la culpa al diablo, ¿verdad? O a Dios también muchas veces. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad? Que Pedro cumple con esta función, ¿verdad? De ser piedra de tropiezo, ¿verdad? De ser obstáculo para Jesús, ¿verdad? Para que no continúe su misión. Bueno, continuamos con la segunda pregunta, que dice, según la explicación del Padre Manuel, ¿qué es la Gehenna? El Padre Manuel habla de la Gehenna, lo explica como el lugar de fuego eterno, el lugar del basurero de la ciudad de Jerusalén, el lugar donde antiguamente se ofrecían a los ídolos del dios Moloch. Se pasaban por el fuego y ese era el infierno que ellos consideraban. La Gehenna es el lugar del infierno, de las llamas, se quedaba muy apartado de la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí en realidad lo importante es primero saber qué es la Gehenna en concreto. En realidad la Gehenna era el basurero de Jerusalén, ¿verdad? Ahí era donde todos los desechos iban a, incluso los cadáveres. Entonces imagínense ustedes cómo podría oler aquello, era fétido, salían gases. Entonces la gente empezó a imaginar que cuando se moría, las personas que morían y se habían comportado mal en su vida, pues seguramente iban a dar a un lugar muy parecido a la Gehenna, ¿verdad? Ahí, al fuego eterno, ¿verdad? Entonces, es ahí donde empiezan a hacer el concepto de infierno, ¿verdad? Eso es lo que ellos tenían en su mente. Pero la Gehenna, en realidad, ¿verdad?, era el basurero de Jerusalén. Que con el tiempo ellos empezaron a compararlo con el lugar donde se iba después de la muerte si uno se había comportado mal. Y eso lo hemos heredado hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero era en su imaginario una forma de tratar de comprender, de explicarse a dónde se iba después de la muerte cuando se había comportado uno mal en su vida, ¿verdad? Aquí. La tercera pregunta dice, en el texto de Mateo 17:4, ¿qué significado tiene la idea de Pedro de querer hacer 3 chozas? ¿Qué significan los términos aquí y allá, según el Padre Manuel? Bueno, en este texto, ahora la idea de hagamos 3 chozas, que es la frase que Marcos utiliza, ¿verdad? Y habla en plural, incluye a Jesús en la construcción de las chozas, ¿verdad? Mateo lo sustituye, ¿verdad? Lo cambia por si quieres, hago 3 chozas aquí, ¿verdad? En palabras de Pedro. Esta idea de Pedro de querer hacer las 3 chozas sin ayuda de la comunidad, ¿verdad? Que en Marcos es hagamos, ¿verdad? Incluye a la comunidad. En Mateo se cambia y lo sustituye por si quieres hago, aquí, yo, Pedro, ¿verdad? 3 chozas, ¿verdad? Y ni siquiera incluye a Jesús, lo deja fuera, ¿verdad? Importante tener claro que solo Jesús fue transfigurado, ni Elías ni Moisés, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Pedro quiere hacer 3 chozas, una para cada uno, ¿verdad? Con esta actitud, Pedro está quitándole la prominencia al resucitado. Mateo nos está tratando de decir que probablemente Pedro sigue anclado en las categorías del judaísmo, porque
ellos creían en la prominencia de las figuras de Moisés y Elías, ¿verdad? Y Pedro, al querer hacer las 3 chozas, le está dando el mismo valor, ¿verdad? La misma dignidad, el mismo honor a los 3. O sea, pone a Moisés, Elías y a Jesús en el mismo nivel, ¿verdad? Cuando solamente el que se transfiguró fue Jesús. Está contrarrestando la divinidad de Jesús. Por eso hasta la voz del cielo interviene, ¿verdad? Para corregir a Pedro, que todavía estaba hablando, ¿verdad? Cuando se oye, escuchen a Jesús, no a Elías ni a Moisés, ¿verdad? Esto refleja cómo a la gente le cuesta desprenderse del judaísmo, ¿verdad? Y los términos aquí, ¿verdad? Significa que Pedro no quiere bajar, ¿verdad? Al camino discipular de la cruz. Se quiere establecer aquí en la transfiguración, en el monte, ¿verdad? Por eso él hagamos, ¿verdad? O yo hago 3 chozas. No se puede ser discípulo de él aquí, en el momento de la transfiguración, y no ser discípulo allá en el monte Calvario. El lugar de la transfiguración es el aquí, en el monte Tabor, ¿verdad? Y el término allá significa el monte Calvario. Es necesario bajar y no quedarse estacionado en el aquí, ¿verdad? O sea, Pedro estaba pensando en el hacer, ¿verdad? 3 chozas, como en una zona de confort, en una zona light, ¿verdad? Y no quería bajar y afrontar las consecuencias, ¿verdad? Que el discipulado de Jesús trae, ¿verdad? Incluso ir hasta la muerte. Por eso dice, allá en el monte Calvario, ¿verdad? Claro, y eso es muy importante, ¿verdad? Qué bonito poder ver esta comparación entre Marcos y Mateo. Mientras Marcos está hablando en forma plural y está tomando en cuenta a Jesús y está tomando en cuenta la comunidad, ¿verdad? Resulta que Mateo nos está contando aquí que Pedro lo está haciendo solo. Yo hago 3 chozas en forma individual sin tomar en cuenta ni a Jesús ni a la comunidad, ¿verdad? Y ese quererle oponer a Jesús al mismo nivel de Elías y de Moisés. Cuando quiere decir que él todavía no tenía muy claro realmente la identidad de Jesús, y que le costaba también ver su divinidad, tanto que la voz del Padre la que le dice: no, a ustedes ya no tienen que escuchar ni a Moisés ni a Elías, ya no son los profetas, ya no es la ley, están haciendo algo nuevo, ¿verdad? Con Jesús, y a quien tienen que escuchar ahora es a mi hijo, a Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a ver cómo nosotros no podemos leer los textos en forma literal, porque detrás de los textos, o más bien los textos tienen mucha simbología, hay géneros literarios, y recordar que cada personaje está representando a un grupo. Pedro en este caso está representando a ese grupo que se está aferrando a las leyes y a las normas judías, y le está costando entrar en el discipulado de Jesús como Jesús lo está exigiendo, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos en la 4. En el texto de Mateo 17:5, ¿qué representa la voz del cielo? Dice que en este texto la voz del cielo representa a Dios, quien corrige a Pedro, ¿verdad? Al decirle: este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Lo cual es un reflejo de cómo a la comunidad le está costando desprenderse del judaísmo. Mateo es más radical para decir que Jesús es la única persona que hay que escuchar. Sin embargo, ¿verdad? El trasfondo de la comunidad es netamente judío, de las figuras de Moisés y Elías, lo tienen muy arraigado, ¿verdad? Que están todavía anclados ahí, ¿verdad? Pero Jesús quiere romper esquemas, ¿verdad? Y que se mueva porque ese tiempo ya pasó, ¿verdad? Su propuesta es nueva, como decía Gis, algo nuevo están haciendo con Jesús, ¿verdad? Y por eso deben dar el protagonismo al Hijo amado, ¿verdad? Lo veíamos en el texto de la curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que lo vimos en el video pasado. Que Mateo, ¿verdad? Dice que él fue solo, no incluye a los discípulos. ¿Por qué? Porque el centro tiene que ser Jesús, la prominencia tiene que ser Jesús, ¿verdad? Ese es el personaje que resalta aquí, ¿verdad? Ese es el Hijo amado, del que habla el Padre, ¿verdad?
y todavía lo sigue recalcando, o sea, ¿verdad? Ahora lo vimos en el texto pasado, como decías vos, con la suegra de Pedro, pero en este Pero texto aquí, también lo estamos viendo, exacto, ¿verdad? Mateo quiere resaltar la persona de Jesús. Es Él el centro, Él tiene que ser el centro de la comunidad, del discipulado, de nosotros y nosotras hoy, de nuestras comunidades, ¿verdad? Pueden haber líderes importantes, sí, y eso es bueno, es necesario. En este tiempo, de la época de la Biblia, ¿verdad? La época de la vida de Jesús, pero también ahora es importante que haya líderes, que haya una organización, claro, pero no se nos tiene que olvidar que el proyecto es de Dios y su representante o su enviado es Jesús. Nosotros y nosotras somos simples servidores del reino, anunciando la buena noticia, pero nosotros y nosotras no podemos ser el centro, porque a veces nos queremos adueñar del proyecto, ¿verdad? Como figurar, ser el centro de atención, salir en la foto, aunque algunos no estén colaborando mucho en la comunidad, pero les gusta resaltar, ¿verdad? Eso no puede ser. El centro tiene que ser Jesús mismo. Y esto era lo que estaba pasando también en la comunidad de Mateo, ¿verdad? Entonces, por tanto, él necesita escribir para que la gente entienda que el centro de sus vidas, de la comunidad, tiene que ser Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos por la quinta pregunta que dice, en el texto de Mateo del 18, 21, 22, Mateo recurre al Primer Testamento para resolver un problema en el contexto de la comunidad mateana. Ver Génesis o comparar con el texto de Génesis 4:24. ¿Cuál es el nuevo mandato de la comunidad? Que dice que en el texto de Mateo del 18, capítulo 18, del 21 al 22, se refiere a Pedro cuando dice, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta 7 veces. Le contesta Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús corrige a Pedro, ¿verdad? Diciéndole que se perdona 70 veces 7. Ahora vamos a hacer la comparación, ¿verdad? Porque cuando se nos incluye otro texto, es que nos pone a comparar, ¿verdad? Entonces, de Génesis 4:24, en donde Lamec, ¿verdad? Descendiente de Caín, es vengado 70 veces 7. Puede ser la misma fórmula que Mateo utiliza, ¿verdad? Recordemos que Mateo recurre de vez en cuando, ¿verdad? Y encontramos mucho esto al Primer Testamento, ¿verdad? Si a Lamec se le podía vengar 70 veces 7, ahora la comunidad no se basa en la venganza, sino que se basa en el perdón. Cambia venganza por perdón, le da vuelta, ¿verdad? A este concepto, ¿verdad? O a este término que se tenía que aplicar en la comunidad. La nueva comunidad que Jesús está proponiendo es basada en una comunidad de perdón. Las 7 veces 7 que Pedro propone quedan eclipsadas con las 70 veces 7 que Jesús requiere de sus discípulos, ¿verdad? Aquí es algo interesante porque el que lanza la pregunta es Pedro, ¿verdad? Y según él, para quedar bien, ¿verdad? Pues sí, porque al decir 7 veces, ¿verdad? Y él mismo hace la pregunta, pero él mismo también responde, ¿verdad? Entonces, nos explicaba el padre Manuel, ¿verdad? Que en el mundo judío eran 3 veces que se tenían que perdonar, ¿verdad? Pero Pedro aquí va a 7 veces, ¿verdad? Entonces quería quedar bien, pero Jesús, ¿verdad? Le dice que la respuesta de Pedro no es nada con la que Jesús le da, ¿verdad? O sea, lo supera. Entonces, el mandato es, no perdones solo 7 veces, sino 70 veces 7. Todos debemos entrar en el proceso de perdonarnos, aunque sea difícil. Debemos perdonar porque nos lo merecemos, ¿verdad? También el padre Manuel ponía el ejemplo de que el perdón era como el closet, ¿verdad? En donde nosotros ahí tenemos de todo, hasta chunches viejos, tiliches, cosas viejas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo sacamos y eso queda limpio, ¿verdad? Igual pasa con el perdón, ¿verdad?
perdonamos a las otras personas o a la otra persona que nos hizo algún daño, no porque esa persona se lo merezca, sino porque yo me lo merezco, ¿verdad? No puede ser que uno ande por la vida cargando eso dentro, ¿verdad? Es como limpiar nuestra alma, nuestro corazón, ¿verdad? Como les digo, no por la otra persona, es por uno mismo, ¿verdad? Entonces eso le tocaba a la comunidad, perdonar, ¿verdad? Y el perdonar 70 veces 7, que es lo que dice Jesús, es perdonar siempre. Recordemos que el número 7 era algo completo, ¿verdad? Plenitud. Entonces, como decía Mario, ¿verdad? Los rabinos, lo máximo que se podía perdonar era 3 veces. Entonces, Pedro utiliza el 7, término de plenitud, para decir que sí hay que perdonar hasta 7 veces, ¿verdad? Superando esas 3 veces de los rabinos. Pero Jesús le dice, no, ni siquiera 7 veces, 70 veces 7, que significa siempre, ¿verdad? Ok. Ahora vamos ya a la última pregunta. Nosotros, como decía Mario, recuerden que siempre en las preguntas, cuando les ponemos 2 textos, la idea es que comparemos los textos, ¿verdad? No que contestemos solo algo de uno de los textos o algo del segundo texto, sino que hay que hacer una comparación. Esta pregunta que sigue viene a cumplir eso. Pero lo que les estamos tratando de aclarar es que ustedes en sus casas tienen el tiempo para poder leer los textos completos. Nosotros aquí, por cuestión de tiempo, porque queremos que estos videitos sean pequeñitos, ¿verdad? No alargarnos, entonces no tenemos el tiempo para leer los textos completos. Por eso a veces solo leemos como una parte o la parte importante. Y este es el caso de la última pregunta, ¿verdad? Entonces la pregunta número 6 y la última dice: el Padre Manuel nos habla de la tercera vez que Pedro niega a Jesús en Mateo 26:74. Esta actitud la compara con el texto de Mateo 13, del 1 al 8. ¿Por qué? Bueno, dice que en el texto de Mateo 26:74, recordemos el texto oral, que es la tercera negación de Pedro, ¿verdad? Pedro, con el canto del gallo, recuerda las palabras de Jesús, ¿verdad? Y eso causa en él un llanto amargo, ¿verdad? Según Mateo 26, 74-75. Algo novedoso aquí es que solo Mateo utiliza esto, ¿verdad? Nos dice esto de que Pedro lloró amargamente. Este llanto ha sido interpretado como símbolo de arrepentimiento. Sin embargo, en Mateo el llanto amargo está asociado al rechinar de dientes de las personas que terminan fuera, ¿verdad?, de la propuesta de Jesús. Por ende, Pedro está quedando fuera del proyecto de Jesús. Por las actitudes que ha venido teniendo. Y en esta tercera negación, Pedro está aniquilando y representa a las personas que sembraron en terreno pedregoso. Ese es el otro texto, ¿verdad? Por eso el que hay que comparar, ¿verdad? Que es Mateo 13, del 1 al 8, ¿verdad? Este es el significado de Pedro. La semilla cayó en terreno pedregoso. Ese tipo de personas o de comunidad escuchan la palabra con alegría, pero cuando vienen los problemas se salen fuera de la comunidad. La comunidad representada en Pedro escuchó la palabra, pero la palabra no dio fruto porque el terreno era piedra. Entonces aquí otra vez el término de piedra. ¿Qué tipo de piedra está haciendo Pedro? O esa piedra que estaba en la estructura, que era importante, ¿verdad? O es esa piedra que más bien está sirviendo de tropiezo. Y por eso con cada decisión que toma o con cada actitud que toma, va quedando siempre fuera de la comunidad. Y algo muy bonito de ese texto es, que lo explicaba lindísimo el Padre Manuel, es la situación que está viviendo Jesús en este momento a la par de Pedro, ¿verdad? Porque es el momento en que arrestan a Jesús y lo llevan a presencia del sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces Jesús está dentro de la casa del sumo sacerdote siendo interrogado por la persona más importante
de ese momento. Y Pedro queda fuera siendo interrogado por una esclava una persona de la inferior categoría, y ni siquiera una esclava como digamos importante, porque el texto no dice que fuera la esclava del sumo sacerdote, sino una esclavilla, dijo el padre Manuel, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una comparación. Jesús dentro de la casa del sumo sacerdote interrogado por la persona de más autoridad, y Pedro fuera interrogado por una persona que no tiene valor para la sociedad, ¿verdad? Y sin embargo Jesús ante ese interrogatorio se mantiene firme a su proyecto, ¿verdad? No se echa para atrás, no niega su proyecto, mientras, y está arriesgando su vida porque está siendo interrogado, ahí se está jugando su vida, ¿verdad? O lo matan o lo liberan, según lo que él responda. Y afuera está Pedro siendo interrogado por esta esclava, donde no corre el mismo peligro que está corriendo Jesús, y sin embargo inmediatamente niega ser partícipe del proyecto. Y lo niega en forma libre, nadie lo está obligando, ¿verdad? Entonces él es el que se está, digamos, autoexcluyendo del proyecto, ¿verdad? Entonces aquí lindísimo se ve la comparación de Jesús, que está convencido de su proyecto y se mantiene, y de Pedro como se le mueve el piso y echa para atrás y reniega, ¿verdad?, de ser seguidor de Jesús, lo niega, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con las 6 preguntas correspondientes a esta semana. Esperamos que ustedes se sigan cuidando, por favor, de todo corazón. Lo necesitamos, cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero también cuidar a los otros y a las otras. Seguir las normas de higiene, seguir los requerimientos que se nos solicitan, el distanciamiento social, el quedarnos en cada burbuja, ¿verdad? Como decía el ministro de Salud, aunque nosotros aquí estamos rompiendo ese requerimiento, ¿verdad? Porque para poder hacer los videos para ustedes, pero sabemos que como estamos cumpliendo con las normas, ¿verdad?, de higiene y de desinfectarnos y de lavarnos las manos y de lavar la ropa y de echar spray a los zapatos, etc., dejar los zapatos afuera y poner sandalias cuando uno entra, bueno, miles de cosas. Pues vamos a hacer el video de esta, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, nos vemos en el próximo video, número 7, si Dios lo permite. Que estén bien y Dios los bendiga. Bueno, igual yo despedirme, no sin antes igual, ¿verdad?, animarlos a ser discípulos y discípulas esperanzadores. Y algo súper importante que yo personalmente les quiero pedir es que recen mucho, oren mucho por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos representando al equipo, ¿verdad?, del Centro Bíblico Claretiano para que tengan vida de Costa Rica. Entonces igual necesitamos de sus oraciones, de su apoyo, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que esta situación no es fácil, ¿verdad? Y más aún nosotros que nos hemos adentrado a esta dinámica, ¿verdad?, de hacerlo todo virtual y bueno, de grabar estos videos. Entonces, oren mucho por nosotras, por el equipo, y para que sigamos animados, anunciando la palabra, ¿verdad? Bueno, chao. Chao, que estén bien, que descansen, buenas noches.